Las élites de Rusia han comenzado a volverse contra Putin, admitiendo en voz alta que la guerra está perdida, y los susurros en los pasillos del Kremlin ahora están dando paso a una traición abierta contra él. Mientras tanto, lo que esta guerra ha traído a Moscú sacude los cimientos más profundos de la sociedad rusa desde dentro. El 2 de julio, la presidenta del Comité de la Duma Estatal, Nina Ostanina, acusó al gobierno de Putin, en comentarios publicados en Telegram, de ocultar la verdad al público. En una dictadura donde la oposición es silenciada instantáneamente y una sola voz es la ley, una figura del más alto nivel del Parlamento levantándose y acusando a su propio gabinete de mentir no es una crítica política ordinaria. En el orden que Putin construyó, esto equivale a traición. Es una bandera abierta de motín de las élites que han comenzado a abandonar un barco que se hunde. Ostanina comprimió el abismo hacia el que el régimen se desliza en una sola frase letal. El país podría quedarse sin pan. Bajo sanciones, eso equivale a la muerte. Hay una sola palabra en la historia rusa que ha derrocado imperios, derribado coronas y puesto a zares frente a pelotones de fusilamiento: pan. La revolución bolchevique de 1917 no comenzó con grandes manifiestos políticos. Comenzó con los gritos de la clase trabajadora hambrienta y furiosa haciendo fila para el pan en las calles de Petrogrado. Hoy, 107 años después, los pasos de esa misma pesadilla resuenan por los fríos y dorados pasillos del Kremlin. La guerra ha dejado de ser una flecha roja abstracta en un mapa. Ha llegado directamente a la cocina de la clase trabajadora rusa, a sus carteras y hasta la silla de Putin. Entonces, ¿por qué las élites del régimen han comenzado de repente a abandonar el barco y a pasarse la factura entre sí? Saben exactamente cuál es el olor de la traición, el sonido de una revuelta popular que se aproxima. Esta admisión muestra que la guerra ha dejado atrás el titular de la línea del frente distante y ha llegado a la estantería del supermercado y a la fila del banco. Rastrearemos hasta dónde llega esta admisión, desde la bomba hasta la cosecha, de la cosecha al banco y hasta la urna. Pero primero, una pequeña solicitud. El algoritmo ha estado suprimiendo análisis independientes como este, y el video no está llegando a las personas que debería. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda a superarlo. Toma segundos. Ahora veamos exactamente qué contenía esa admisión. La advertencia de Ostanina no es un arrebato de ira lanzado antes de una elección, es una alarma concreta. Según su relato, casi un tercio de las refinerías más grandes de Rusia están fuera de servicio. El viceprimer ministro y los ministros responsables no están describiendo la situación honestamente, y no existe un plan de emergencia. Mientras tanto, Putin descarta la misma crisis en público como no crítica. Entonces, mientras el Kremlin transmite el mensaje de que no hay problema, el propio legislador del régimen declara que esa misma situación es un desastre. Es importante entender que esto no es un ataque de oposición ordinario. Las elecciones de la Duma son en septiembre y Ostanina insinuó abiertamente que este problema de combustible y pan podría costarles sus puestos a ciertos funcionarios. La crisis ha dejado de ser puramente económica y se ha convertido en una amenaza política directa. Lo que estamos viendo es una ira que ha estado acumulándose durante meses, finalmente saliendo a la superficie. Los legisladores rusos están lidiando con las quejas que surgen de sus distritos: pan caro, estaciones de servicio vacías, salarios atrasados. En un sistema de una sola voz como el de Rusia, este es un punto de inflexión. Un presidente de comité está acusando abiertamente al gobierno de ocultar la verdad. La grieta es profunda y la presión es mucho mayor de lo que se suponía. En resumen, quien pronuncia la palabra derrota ya no es un enemigo, es la propia voz del sistema. Ostanina no es la única que lo menciona. Incluso el hombre en la cima de la Duma, el presidente Vyacheslav Volodin, intervino con un llamamiento público. Si unimos la voluntad de todos en una sola voluntad, prevaleceremos. Todos entendemos que el occidente colectivo está en nuestra contra. Debemos proceder sobre esa base y no darles ninguna excusa ni dejar que busquen una. Resolveremos los problemas en las estaciones de servicio tal como hemos manejado otros problemas. Querían derribar nuestro sistema financiero, fracasaron. Fue aún más lejos, jactándose de que Occidente intentó derribar tanto el sistema financiero como la economía y fracasó. La realidad dice lo contrario. En los mismos días en que se pronunciaron esas palabras, las refinerías estaban quedando fuera de servicio una por una. La gasolina estaba siendo racionada y los bancos estaban siendo arrastrados silenciosamente hacia un umbral devastador. Así que la jactancia de que no pudieron rompernos queda en el aire a la sombra del mismo colapso que niega.
La respuesta está en los campos de cosecha. Julio es el corazón de la cosecha en Rusia. Este año, sin embargo, los agricultores no pueden encontrar diésel y el precio del combustible se ha duplicado. Sin diésel para hacer funcionar el tractor, el grano se queda en el campo e incluso una vez cortado, moverlo al molino requiere un camión, que nuevamente necesita combustible. El combustible está presente en cada eslabón de la cadena. Robert Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, mejor conocido como Magyar, resume la situación en una línea. La cosecha en el sur de Rusia está siendo aplastada por una grave crisis de combustible y el aumento del precio del diésel ha hecho que incluso transportar el grano sea antieconómico. La escasez viaja rápidamente desde allí hasta la mesa. Según informes independientes, la cosecha de 2026 ya está de 1 a 2 semanas retrasada. Los productores de alimentos están advirtiendo a los minoristas sobre retrasos en las entregas. Los transportistas aumentaron las tarifas de flete al menos un 10% desde el 1 de julio y cada camión con sobreprecio eventualmente se refleja en el precio en el estante. Y una vez que el precio del pan comienza a moverse en un país, el asunto deja de ser económico y se convierte en social, que es precisamente por lo que el Kremlin está actuando con tanta cautela. Este es exactamente el dominó al que se refería Ostanina cuando dijo «muerte». El frente más silencioso de este asedio económico no se abre en la calle, sino en el corazón mismo del sistema financiero, ya que la admisión no provino solo de la Duma. El mismo temor fue expresado por el director del banco más grande de Rusia. Aquí, la historia se mueve del estómago al bolsillo. El director ejecutivo de Sberbank, German Gref, dijo en la televisión estatal el 30 de junio que no queda nadie en este país cuyo mayor deseo no sea que la guerra termine lo antes posible. La prensa estadounidense lo publicó bajo el titular de que el principal banquero de Putin está suplicando que la guerra termine. El jefe de Sberbank no se detuvo ahí. Al calificar la política de tasas del Banco Central como casi irracional, dijo que la economía ha sido sobreenfriada e incluso podría contraerse en 2026. Esa advertencia, sin embargo, es solo la primera señal de un panorama mucho más oscuro. Incluso los economistas vinculados al Kremlin ahora hablan de un umbral de crisis bancaria que se ha cruzado. Según CMASF, ese umbral se define de dos maneras: activos problemáticos que superan el 10% o una fuga masiva de depósitos. Sin embargo, para finales de 2025, el 11% de los préstamos corporativos, una suma que supera los 10 billones de rublos, ya eran problemáticos, y entre las pequeñas empresas, la proporción subió al 19%. Los hogares están en el mismo pantano. La deuda personal en mora ha superado los 30.000 millones de dólares. El instituto, que por ahora califica las probabilidades de una crisis como moderadas, señala el otoño de 2026 como la ventana realmente peligrosa. Y la institución que dice todo esto no es un espectador. Sberbank es la columna vertebral de las finanzas rusas y uno de los bancos más cercanos al Estado. Su jefe pidiendo el fin de la guerra en la televisión estatal muestra por sí solo hasta qué punto llega ahora la inquietud dentro del régimen. Sberbank también recortó recientemente su perspectiva de préstamos corporativos. A medida que se acumulan las deudas incobrables, el banco se está volviendo cauteloso al emitir nuevos créditos, lo que significa un nuevo círculo vicioso. Un crédito más estricto tensiona a las empresas tensionadas generan más deudas incobrables, y eso hace que el banco sea aún más cauteloso. Desde la distancia, todos estos números pueden parecer un problema solo para banqueros y burócratas. La verdadera pregunta es esta: ¿qué significa esta situación en la vida de un ruso común? Según la lectura de los analistas, el lugar más llamativo para observar es el presupuesto. Rusia pidió prestados cientos de miles de millones de dólares a tasas aplastantes para financiar la guerra. Hoy en día, solo el servicio de los intereses cuesta más que todo el presupuesto de salud del país y equivale a casi 1,5 veces lo que gasta en educación. Dicho de otra manera, cada pago de intereses ahora compite directamente con un hospital, una escuela, una pensión. Ante esa elección, el Kremlin siempre elige el mismo lado, el frente, no el pueblo. Por eso la guerra ha llegado a la mesa de la familia rusa. La gente lo sabe ahora no por las noticias, sino por sus propias cocinas. Un breve descanso. El análisis independiente como este también es suprimido por el algoritmo. Dar me gusta al video, dejar incluso un comentario de una palabra y suscribirse ayudan directamente a que llegue a muchas más personas, ya que ahora estamos llegando a la parte de esta imagen que ha alarmado incluso a la inteligencia occidental, el umbral devastador hacia el que los bancos están siendo arrastrados. Ahora al corazón del asunto, y los que están dando la alarma no son solo los economistas rusos, sino también la inteligencia occidental. A principios de julio, un informe de inteligencia de un estado europeo describió una crisis bancaria en Rusia como un riesgo devastador.
La razón cabe en una sola imagen. El sistema bancario ruso está en medio de una operación de desvío financiero. Para financiar la guerra, se empujó a los bancos comerciales a prestar al frente, por lo que el corazón, el Banco Central, sigue inyectando dinero fresco en el sistema, mientras que las arterias, los propios bancos, ya están obstruidas con préstamos que nunca regresarán. La presión también viene de afuera. La nueva ola de sanciones de la Unión Europea está cortando uno por uno los vínculos externos de más de la mitad de los bancos rusos conectados internacionalmente. Normalmente, cuando un banco tropieza, el Estado acude rápidamente. Esta vez, el propio rescatador está corto de efectivo, ya que la misma campaña de drones está reduciendo los ingresos petroleros que mantienen a esos bancos en pie. El Estado ha tenido que recurrir al Fondo de Reserva Nacional y recortar el gasto no relacionado con la guerra. Así que el colchón que atraparía a un banco en quiebra se adelgaza un poco más cada día. En palabras del economista Igor Lipsitz, esto es solo la punta visible del iceberg y el iceberg está a punto de desmoronarse. Sin embargo, el rostro más humano y más peligroso de este panorama se encuentra en la reacción del depositante común. Según los analistas, los rusos han estado retirando dinero en efectivo de los bancos a niveles récord últimamente, ya que la confianza se ha perdido. La gente ahora siente claramente que los bancos pueden fallar y no podemos decir que estén equivocados. Incluso una figura importante de uno de los bancos más grandes del país pudo decir que el colapso de los bancos más pequeños fuera del top 20 no sería malo para Rusia. Sin embargo, esos son precisamente los bancos que tienen los ahorros de toda la vida de millones de personas. En un momento así, lo primero que viene a la mente es la garantía de depósitos del Estado. ¿Realmente protegería esa garantía a alguien en un colapso genuino? En teoría, existe. Según los analistas, sería inútil. Y aquí, la tragedia se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más asustada está la gente, más retira. Cuanto más todos corren por efectivo a la vez, más rápido caen los bancos. Una vez que caen, la mayoría de esos ahorros nunca regresan. Ha llegado al punto en que las colas en Rusia ya no están solo en las estaciones de gasolina. También se extienden fuera de los bancos, todos tratando de salvar su dinero antes de que sea demasiado tarde. Recuerde el humo negro sobre Omsk desde el principio de este video. 2.500 kilómetros dentro de la frontera, uno de los golpes más profundos de la guerra. Lo que realmente es sorprendente, sin embargo, no es una sola refinería, sino el patrón detrás de esto. Omsk era la última instalación intacta entre las 11 refinerías más grandes de Rusia. Con este golpe, cada una de ellas ha recibido al menos un ataque. Si una planta en el medio de Siberia puede ser atacada, entonces ya no existe un área trasera segura. El arma real es la velocidad. Reparar una refinería lleva semanas, a veces meses, mientras que el próximo ataque suele llegar mucho antes. El fabricante de drones de Ucrania está produciendo cientos de drones de largo alcance al día y planea aumentar aún más la producción. Así que Moscú tiene que mantener su red de refinerías en un ciclo interminable de reparaciones y averías, y en ese ciclo el tiempo siempre juega a favor de Kiev. Para ver lo que esta crisis significa para un ruso común, las estaciones de gasolina son suficientes. Largas colas se formaron fuera de las estaciones de Lukoil en Moscú, y se ha introducido el racionamiento en más de 50 regiones. El caso más extremo es Omsk. En la ciudad de esa misma refinería que acabamos de describir, los conductores estaban limitados a solo 40 litros por vehículo mientras la planta estaba bajo ataque. La ironía de la escena está justo ahí. Un país que abastece al mundo con su petróleo está distribuyendo gasolina a sus propios conductores por litro. En algunas regiones, las estaciones han cerrado por completo. En otras, las ventas solo se realizan a ciertas horas. La crisis se ha extendido tanto por todo el país que la ciudad de Irkutsk tuvo que traer baños portátiles para aquellos que esperan en la fila y aumentar las tarifas del transporte público. Se dice que la refinería de Moscú, que cubre aproximadamente el 40% del combustible de la capital, necesitará al menos 3 meses de reparaciones, lo que significa que la escasez se prolongará durante el verano. La magnitud de la desesperación se revela por un solo acontecimiento. Uno de los mayores exportadores de energía del mundo comenzó a importar al menos 60.000 toneladas de gasolina desde India desde el 1 de julio para cubrir el déficit. Con las prohibiciones de exportación en vigor, incluso se permitió a las refinerías producir combustible de menor calidad. La importación es en sí misma una admisión. Un país que vendió combustible al mundo durante años, ahora comprando gasolina del extranjero, es la prueba más clara de lo profunda que es la crisis. Tampoco es una solución duradera, es un parche temporal que cubre solo parte del déficit. Putin ha reconocido la crisis y ha establecido un grupo de trabajo para la distribución. Sin embargo, en público sigue minimizando el peligro. Para la persona de a pie, este no es un peligro que se pueda minimizar. En algunas regiones, encontrar combustible paraliza la vida diaria. No hay manera de llegar al trabajo. Los precios suben, colas que duran horas.
Para un ruso común, la crisis ya no es un titular abstracto, sino un hecho concreto que se encuentra en la gasolinera cada mañana. Eso es lo que realmente inquieta al régimen, ya que el descontento económico es el combustible que se convierte más rápidamente en agitación política, más aún con las elecciones de septiembre a la puerta. El pánico también tiene su eco a nivel estatal. Incluso la voz más fuerte de la televisión estatal, Margarita Simonian, cambió su tono y comenzó a preparar al público para la austeridad. Recordando que en el pasado no solo la gasolina, sino incluso el pan estaba racionado, ella dijo: «Lo soportamos entonces y lo soportaremos ahora. Dejen de quejarse». Mostrar tarjetas de racionamiento de la era soviética en lugar de una solución revela por sí solo la verdadera magnitud de esta crisis. Todas estas piezas apuntan a una imagen, no a un colapso repentino, sino a una asfixia lenta. El gasto militar de Moscú, según cifras oficiales, asciende a aproximadamente 7 a 8% del ingreso nacional. La inteligencia alemana lo estima mucho más alto, casi 2/3 por encima del número oficial, cerca del 10%. El gasto en el primer trimestre de 2026 aumentó aproximadamente 1/3 en comparación con el año anterior. Mientras las fábricas de armas siguen funcionando, la economía civil queda jadeando. El motor de una economía que crece en papel es casi enteramente el gasto en guerra, y la demanda civil es débil. El lenguaje del experto también se está endureciendo. El Instituto Kiel dice que la economía de guerra de Rusia ha alcanzado sus límites. Otro grupo de expertos estadounidense describe la situación como un abismo total. El momento es completamente desfavorable para Rusia. La destrucción física aumenta precisamente cuando los ingresos que podrían repararla disminuyen. Mientras los drones golpean los terminales, el precio del crudo Urales que vende Rusia ha caído aproximadamente 1/3 en el último mes, bajando a los 60, así que Moscú puede vender menos y obtiene menos por lo que vende. Las reservas de oro y divisas que quema para cubrir la brecha están disminuyendo tanto en precio como en volumen. La táctica del régimen es una conocida: retrasar y mirar hacia otro lado. Los préstamos incobrables se reestructuran, las quiebras se posponen, el problema se traslada al siguiente trimestre. Este método gana tiempo, pero aumenta la factura. La deuda diferida regresa con intereses y las quiebras bloqueadas se acumulan. Así que la crisis se profundiza no de golpe, sino con cada factura aplazada. El pánico se evita a corto plazo, mientras la carga se hace más pesada el año siguiente. La historia advierte contra tales equilibrios. Las economías sostenidas por un gasto militar excesivo pueden parecer fuertes a corto plazo, pero se pudren desde dentro a largo plazo. La apuesta completa del Kremlin es ganar la guerra antes de que esa podredumbre se complete. Las colas en las gasolineras y los agujeros en los bancos plantean la pregunta de contra quién realmente está trabajando el tiempo. Moscú todavía tiene cartas, por supuesto: ingresos del petróleo, reservas acumuladas, control estatal estricto. Cada una de esas cartas es del tipo que se derrite, adelgazándose un poco más cuanto más se prolonga la guerra. Cuando un país intenta financiar tanto sus armas como su bienestar al mismo tiempo, en algún momento tiene que recortar ambos. Ahora pongamos ambos frentes en un solo marco. La misma campaña de drones dirigida a las refinerías no solo corta la gasolina, sino también los ingresos por exportación que venden esa gasolina y llenan el presupuesto. Así que el pan y el banco, el estómago y la billetera se ven presionados a la vez. Un tercer brazo hace que la situación sea aún más pesada. El precio mundial del petróleo en caída erosiona los ingresos por exportación que quedan. Bomba, terminal y precio. La factura por la presión de esas tres direcciones recae tanto en el presupuesto de guerra como en la mesa de cena del ruso común. Y la parte más sorprendente es que todas estas admisiones provienen del interior del régimen. Ostanina de la Duma, Greif del banco más grande, Simi ASF de entre los economistas vinculados al Kremlin. En las elecciones de la Duma de septiembre, es muy probable que esta presión sobre el combustible, el pan y los precios se refleje en las urnas. Rusia no colapsará de la noche a la mañana. Sistemas como este se desgastan silenciosamente desde dentro. Pero lo que estamos viendo no es el cuadro de una economía saludable, y una vez que los propios diputados y banqueros del régimen comienzan a pronunciar la palabra derrota tan abiertamente, la grieta es mucho más profunda de lo que parece. Esto no es una profecía, sino una radiografía, y lo que muestra en la película es un paciente que empeora constantemente. La causa de ese declive tiene un nombre: un asedio paciente que Ucrania aprieta un poco más cada noche, con los golpes que no retroceden, sino que van cada vez más profundo. En una guerra que ahora ha pasado su cuarto año, lo único que no ha cambiado es quién paga la factura más pesada: la gente común. En estos mismos días, Rusia atacó Kiev y docenas de civiles perdieron la vida. Entonces, ¿qué piensas? ¿Puede esta presión en dos frentes forzar a Rusia a negociar, o el Kremlin suprimirá esta crisis también y sostendrá la guerra durante años? Comparte tus pensamientos en los comentarios.
Para estar informado de los análisis exclusivos de PPR Global como este, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.